Esta constitución regresa a 1776, hermanos. No se confundan, esto es una constitución semántica, hermano. Cuando dice economía social de mercado, lean ustedes economía de mercado salvaje. ¿Ya? Esta es economía de mercado salvaje, sino que engañan a la gente. ¿Por qué es economía de mercado salvaje, hermano? ¿Cómo lo pruebo? Dice Ramírez, está hablando tonterías. No. Dice en el artículo 60. Dice, solo el Estado, solo autorizado por ley expresa, puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirecta. ¿En qué casos? Por razón, dicen, miren lo que dice, de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Eso no lo tiene ninguna constitución del mundo, hermano, ni la pinochetista, ni la norteamericana. Eso se llama Estado cautivo, Estado encadenado. El Estado no puede hacer actividad empresarial, está prohibido de hacer actividad empresarial. Y si por excepción lo quiere hacer, el Parlamento, ¿ya? El Parlamento tiene que dar una ley expresa, no genérica, una ley expresa. Entonces, de esa manera tienen encadenados a todo el Estado y a todas las pocas empresas públicas que pudieran existir en el caso de Petroperú. Pero Perú no puede tener grifos. Pero Petroperú no puede tener actividad empresarial como el resto de empresas privadas. El Banco de la Nación no puede tener sucursales en todas las capitales de las regiones. No puede. Está prohibido. No puede recibir, no puede emitir certificados de depósito de ahorro como el resto de bancos. Hasta las cajas de ahorro lo hacen. No puede. Porque si yo fuera presidente, hermano, de Petroperú y Banco de la Nación tendría pues que hacer una actividad empresarial eficiente y barremos a todos los grandes consorcios, a los grandes carteles que hay acá en el Perú, ¿no? Que son ineficientes y cobran precios muy altos. Ellos no quieren, ¿por qué? Porque no quieren perder el mercado, porque de esa manera se aseguran súper ganancias, hermano. Entonces, Estado mínimo, estamos regresando a 1776. No es una economía social de mercado, es una economía de mercado, hermano. ¿Ya? Y el Estado solamente se va a dedicar, ¿no?, a las áreas de salud, sea para combatir el dengue, sea para invertir dinero en inversiones no productivas, en educación, en seguridad, en servicios públicos, infraestructura, sea hacerle carreteras a las grandes mineras, hacer puertos a las grandes corporaciones para que saquen los recursos naturales. El Estado le garantiza, ¿no? ¿Por qué? Porque es una economía de mercado salvaje. El Estado le garantiza, ¿no es cierto?, a la empresa libre exportación de sus capitales, libre ingreso y salida de los capitales. O sea, ellos pueden meter un capital por 30 días y luego se lo saca. Eso se llama capital golondrino. No, hermano, la inversión extranjera tiene que venir a quedarse por un mínimo de 5 años. Y no venir a timbiar acá en la bolsa de valores, aprovechando de los tipos de cambio, el diferencial de tipo de cambio, ¿no?, con información que le da PCR Velarde. Dice acá, el 61. El Estado dice, simbólicamente dice, combate el abuso de posición dominante o monopólica. No prohíbe los monopolios. No prohíbe los oligopolios. Esta Constitución del año 79 sí lo prohíbe de manera expresa. Dice acá, están prohibidos, dicen, miren,
Cuando la prohibición tiene ese carácter, evidentemente ningún empresario se puede arriesgar pues a invertir, ¿no? Están prohibidos, miren lo que dice el artículo 133 de la Constitución del 79, están prohibidos, es una disposición imperativa, no dispositiva. Están prohibidos los monopolios, oligopolios, acaparamientos, prácticas y acuerdos restrictivos en la actividad industrial y mercantil. Esta Constitución del año 93 permite los monopolios, permite los oligopolios, permite las superganancias, permite la concertación empresarial, permite los carteles. Y lo más grave, ¿no? Lo más grave, lo más terrible. En el artículo 62, acá está lo que les he dicho. Contratos ley. Yo les pregunto, díganme hermano, le regalo estos 2 libros, de los 85 libros que he escrito. Esto para que puedan hacer su tesis doctoral o de maestría, o tesis de licenciatura, ustedes que están ahí, muchos que están por sacar una tesis pues, de licenciatura, con esto lo hacen en tesis en 60 días. 60 días con este libro. Acá está el método. Sin método se demorarán pues 20 años, pues. Con el método 60 días. Y acá para sumar por teoría. Les regalo. ¿En qué artículo de qué constitución del mundo, ¿no? ¿De qué país existe esta norma monstruosa de los contratos ley que tenemos? ¿En qué artículo? Yo le regalo los libros. ¿Ya? ¿Qué cosa es un contrato ley? Un contrato ley es un contrato que está por encima de cualquier norma jurídica, de cualquier sentencia del tribunal, de cualquier disposición que existe en un país. Fíjense, cuando se crearan los estados, entre el privado y el Estado tenía el imperium, la capacidad de ordenar, de gobernar, porque si no, no habría sociedad, pues. En una sociedad tiene que haber alguien que dé las órdenes, que dé las leyes, que organice a la sociedad. Eso se llama imperium. Imperium se llama eso. No hay sociedad, no hay Estado donde no hay imperio. Entonces, ese asunto se resolvió en 1500. Lean el libro de Job, el Leviatán. Ahí lo fundamenta, lo justifica a su manera. Lean a Bodán en los 6 libros de la República, el concepto de soberanía. ¿Qué cosa es la soberanía? Es el atributo supremo que existe en una sociedad donde el Estado no admite un poder superior por encima de él. No hay por encima del Estado otro poder, ni la Iglesia, ni nadie. Si no, no sería soberano, pues. Si hay otro poder, ya no es entonces un país soberano. Entonces acá se establece un régimen de contrato ley donde el Estado queda anulado y aparece un suprapoder, ¿no? Un empresario privado, ¿no? Una corporación que tiene más poder que el Estado. O sea, la soberanía no existe, el Estado está acá y la corporación está acá. El contrato ley, ¿no es cierto?, protege a la gran corporación. Eso es lo que pasa con los peajes. Y acá se dice, ¿no? Dice, los términos del contrato no pueden ser modificados. Miren lo que dice, ¿eh? O sea, el contrato que firma un privado, que firma Telefónica, que firma Ruta de Lima, que firma Odebrecht, que firma cualquier empresa corrupta, no puede ser modificado. Dice, no puede ser modificado. Así provenga de un delito, así provenga de un asesinato, provenga de una estafa, de una corrupción. No puede ser modificado, dice, por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, En derechos eso se llama cláusula apertus. O sea, ahí cabe de todo, es un cajón desastre. Fíjese la monstruosidad que se hizo con el país, estos miserables ladrones, rateros. Dice el contrato ley en el artículo 63,
62. Dice, lo obliga al Estado, mediante el contrato de ley, el Estado establece garantías y otorga seguridades. Y reitera, para que vean para que no haya interpretación, acá no haya duda, dice, y no pueden ser modificados legislativamente. O sea, 2 veces lo señala. Yo no he visto, busquen normas jurídicas donde reitera, digamos, una disposición, una normatividad reiterativa. O sea, ¿eso qué significa? Que la corporación, lo que el gerente de una corporación firme, el presidente de una corporación tiene más valor que una ley del Congreso de la República, que una sentencia del Tribunal Constitucional, que una sentencia de la Corte Suprema, que una resolución suprema del presidente. Si eso no vale nada, lo que vale es la firma del privado, del empresario, del dueño de una empresa. Es un contrato, en teoría, ¿no? Que es una norma inconstitucional dentro de la Constitución. Por eso que es nulo eso. Y eso tiene que anularse. Porque tiene una contradicción en sí mismo, o sea, contradicción in objeto, ¿no es cierto? O sea, su misma incoherencia lo hace nula. ¿Y qué tenemos que hacer en este caso? ¿Cómo salvamos ese escollo? Es una contradicción con el principio de igualdad ante la ley. O sea, el empresario privado de la gran corporación, el norteamericano, el alemán, el sueco, ¿no? Tiene mayores privilegios al firmar un contrato de ley que un empresario nacional, que firma un contrato también con el ministerio, con el gobierno. Entonces, los contratos que tiene tu empresario nacional no tienen valor, valen menos que los contratos de ley que firma un empresario privado. Eso es equitativo, eso es justo, eso es legal, eso se llama abuso de derecho. Y los abogados, ¿no es cierto?, de la bestia esta de Porky, que no entienden el sistema jurídico, porque esto hay que conocerlo, no saben cómo atacar, cómo anular ese contrato. Lo que están haciendo es una finta, pues. Porque esos contratos de ley, digamos, tienen un tratamiento adecuado, que nosotros los que conocen el derecho saben cómo atacarlos, cómo dejarlos sin efecto. Pero no solamente eso, el contrato de ley es pétreo, el contrato de ley no se puede modificar según esta norma monstruosa delincuencial. La pregunta es esta, ¿no? Ya nadie lo puede modificar, según esta carta monstruosa no se puede. Por eso que nos tienen acá, son cerca de 350 y tantos contratos de ley. Y mientras esté vigente esta constitución no podemos reclamar nada, nos pueden demandar ellos a nosotros para que los indemnicemos. Por eso que tenemos que anular la constitución, escúchenme bien, anulando la constitución, la carta esta del 93, automáticamente los contratos de ley dejan de tener vigencia, no tienen base legal. Restauramos la constitución del año 79 y todos los contratos que existan en el Perú se van a regir por esta constitución, que establece la soberanía del país, que establece el régimen de igualdad y el régimen de equilibrio de derechos entre la empresa nacional y la empresa extranjera, la gran corporación. Eso es lo que no quieren, hermanos. Son antipatriotas. Yo acá les digo, revelo, desenmascaren estos miserables mentirosos que hablan de modificación, hay que reformar la constitución, ¿no? Que buena, que ha producido desarrollo. No, hermano, nos ha producido atraso a nosotros, 450.000 millones de dólares que se han robado con esta carta fraudulenta. Y lo más importante, ¿y qué pasa si hay un conflicto
en el contrato de ley entre las partes. Acá está la norma de la 62, mire, que le da superprotección, renuncia a la soberanía. Estos fujimoristas, como son japoneses, ¿no es cierto?, no les interesa la patria, pues, porque ellos no tienen amor al Perú, hermano. Para ellos les igual han nacido por accidente acá en el Perú. Dice, los términos del contrato y sus conflictos derivados de la relación contractual se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato de ley. En el contrato de ley, ¿qué cosa se estipula? Que cualquier conflicto se va a resolver no en los tribunales del Perú, sino que ellos se someten a los tribunales arbitrales o a la justicia norteamericana. Pregunta, ¿quién designa a los tribunales arbitrales? Las grandes corporaciones, a través del Fondo Monetario y del Banco Mundial. O sea, ellos van a ganar cualquier tipo de conflicto que haya. O sea, es una renuncia a la soberanía expresa. La inversión. La inversión en el artículo 63 es un régimen, ¿no es cierto?, que favorece a la gran inversión extranjera. Miren, bueno, acá se exceptúa, ¿no es cierto?, se exceptúa el sometimiento a los tribunales internacionales. ¿Ya? Las controversias se tienen que ver en tribunales internacionales. Y por eso que también vamos a perder cualquier tipo de demanda que hagamos. El Estado les garantiza la libre tenencia y disposición de la moneda extranjera. O sea, para eso han colocado a su empleado, a su títere, a Julio Velarde en el BCR, ¿no? ¿Cuántos negociados, hermanos, se han hecho desde 1990 en el movimiento de moneda extranjera, en el tipo de cambio? Ellos sacan los dólares a través del pago de los royalties, y ese es el secreto que alguna vez le explicaré, para que el Perú pueda desarrollarse, ¿no? Hay una técnica, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros que modificar para evitar el desahorro nacional, que el Perú pueda acumular excedentes y se pueda generar un ahorro nacional, ¿no?, y no endeudarnos con el Fondo Monetario. Entonces, hermano, este es un régimen monstruoso, que no lo tiene ningún país en el mundo, y que fue una imposición de las grandes corporaciones para saquearse el Perú hasta la fecha. Por eso los que defienden las reformas somobiliarias son unos traidores a la patria, son antipatriotas, y también son traidores a la patria Cerrón, Perú Libre y todos estos miserables que pregonan un referéndum y una asamblea constituyente. Porque tú, ¿no es cierto?, al decir vamos a una asamblea constituyente, tú al decir vamos a un referéndum, estás legalizando esta carta monstruosa. Porque el referéndum, ¿no es cierto?, se va a sostener, se basa en esta carta monstruosa. Tú estás reconociendo la legalidad, la constitucionalidad de este documento apócrifo. Y la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la elección de los constituyentes eventuales y la sanción de la nueva Constitución que se podría dar, que yo la niego, sería sobre la base de esta Constitución del 93. Y si hace sobre esa base, les está echando agua bendita todo lo que se robó, las empresas públicas, Petroperú, La Pampilla, todo lo que se robó, no se podría recuperar. ¿Ya? Entonces, esa es la gran trampa de estos pseudoizquierdistas, ¿no es cierto?, mentirosos, que quieren la Asamblea Constituyente. Frente a la reforma, frente a la modificación de esta carta, y frente a la convocatoria de la Asamblea Constituyente, que es una dualidad, una aparente contradicción, hermano, ¿no?, nuestra posición es firme y la gente ya lo está entendiendo. Nosotros lo que queremos es que se anule esto. Regresamos al 4 de abril del 92, restauramos estos, recuperamos todos los activos, todas las empresas que se robaron inconstitucionalmente,
anulamos los contratos ley, hermano, y convocamos, como presidente convoco un referéndum para que el pueblo modifique, reforme o sea una nueva constitución, pero no sobre la base de esta constitución fraudulenta, delincuencial, sino sobre la base de esta constitución del 79. Ese es el camino lógico, el camino patriótico, hermanos. El resto es mentira. El resto, hermano, es proteger intereses de las grandes corporaciones. Yo lo he dicho públicamente, hermano, y soy la única persona que sostiene, el único partido que sostiene esta posición, pero ya la gente se está dando cuenta, porque Antauro Humala jamás lo sostuvo, hermano, hasta que salió de la cárcel, y él ha copiado nuestra postura en buena hora, pero él no sabe cómo se va a hacer esta restitución, que tampoco se lo voy a decir, hermano, porque esto va a ser obra, es un trabajo técnico, ¿no es cierto?, de juristas del movimiento Poder Ciudadano, para recuperar la patria. Y eso es lo que vamos a hacer, hermanos, en defensa de los intereses nacionales. Esto es una lucha como la lucha del petróleo, y se acordarán sus padres, hermanos, desde el año de 1900 hasta el año de 1968, hasta el 9 de octubre, la gran corporación norteamericana International Petroleum Company saqueó al Perú, ocupó Talara, toda la provincia de Talara era como una provincia norteamericana, hermanos. Ahí no entraban peruanos. Ellos tenían ahí el puerto y el petróleo salía ahí con sus barcos. Nadie lo controlaba. Nadie llevaba la contabilidad de cuántos barriles de petróleo exportaba el Perú. Nada. Y durante 68 años, hermanos, hubo ese régimen de oprobio. Hasta que el 9 de octubre se recuperó los pozos, o expropió los pozos, hermanos, y con el valor de todas esas refinerías, el Perú se hizo pago de los impuestos y el canon que no había pagado la antes. Lo mismo hizo Lázaro Cárdenas en México, hermano, con los ferrocarriles, con las petroleras en México. O sea, no es un invento nuevo, no es una cosa que uno está soñando, hermano. Esto ya se ha hecho. Entonces, hermanos, ese es el camino. Por eso la necesidad de acabar con ese régimen económico, de anular la constitución fraudulenta del 93 y restituir esta constitución, hermano. ¿Ya? Esta constitución legítima, pluralista, que nos garantiza gobernabilidad e iniciar, porque acá le impone como deber al Estado, una obligación del Estado empezar la industrialización. Esto lo podemos modificar, lo podemos cambiar, lo podemos... Pero es una constitución que no requiere de mayores reformas. Y se aplica inmediatamente. En menos de una hora se cambia esto, hermano, y arreglamos los problemas. Empezamos a combatir la corrupción, la delincuencia, a generar empleo, un programa de reactivación económica. Eso es lo que queremos en nuestro partido. El único partido patriótico, el único partido financiado por el pueblo, hermano. Con su dinero, hermano, de sus sueldos. El único partido, hermano, que va a ser la revolución ciudadana acá en el Perú, que tenemos una ideología clara, imbatible, una ideología poderosa, que somos el humanismo radical, porque está por encima de este capitalismo decadente, hermano, y del comunismo utópico. El humanismo radical es una ideología concreta, viable, realista, aplicable, hermano, para sacar a una sociedad del atraso, para generar 5 millones de puestos de trabajo, generar tecnología, generar 2 millones de viviendas, hermano, liquidar la deuda externa. Si yo soy presidente, hermano, liquido la deuda externa. ¿Saben por qué? Porque nos vamos a ahorrar el pago de 30.000 millones de soles al año. Cada año pagamos 30.000 millones de soles de esa deuda externa. ¿Y la vamos a liquidar? Claro que sí, hermano, y esa plata va a ir para las universidades públicas, para provincias, carreteras, obras, irrigaciones, financiación de la pequeña agricultura, créditos para las empresas comunales, hermano, porque para nosotros la prioridad va a ser la agricultura, las empresas comunales. Entonces es un proyecto, hermano, de 1.500 páginas el programa del gobierno nuestro.
pero que tiene como requisito, pues hermano, restituir. Si no se hace eso, hermano, están soñando, todos esos 25, 30 candidatos están en la luna, hermano. El requisito es este: restituir esta constitución, hermano, y anular la carta fujimontesista. Y empezamos a hacer la gran transformación en el Perú, hermano.